Entonces, me interesa ahora que veamos qué pasa en este problema 7, pero considerando que ahora hay un rozamiento. Ahora, este coeficiente de rozamiento lo voy a asumir que es un coeficiente de rozamiento dinámico. Porque acá me dice que el sistema se está acelerando. Entonces, si los cuerpos se están moviendo, entonces este rozamiento es un coeficiente de rozamiento dinámico. O sea, el coeficiente de rozamiento estático o el rozamiento estático ya se venció. Entonces, me interesa ver cómo cambia todo este problema en el caso de que hay un rozamiento. Entonces, voy a repetir, en vez de hacer todo el esquema, voy a repetir los diagramas de cuerpos libres para el caso en el que hay rozamiento. Entonces, para el problema 14, ahora con rozamiento. Entonces, teníamos para la masa 1, entonces, teníamos la fuerza peso hacia abajo, peso 1, que estaba descompuesta en sus componentes, P1Y y P1X. ¿Qué otras fuerzas teníamos? Tenemos la normal, ahora. Teníamos la tensión. Y ahora hay rozamiento. La pregunta es, ¿en qué dirección apunta el rozamiento? Es igual en dirección a Px. ¿Y por qué, así como dice Hugo, y por qué en esa dirección? Exactamente, así como, muy bien Hugo y Samuel. La fricción va a apuntar en sentido opuesto a la tensión o paralela en el mismo sentido que P1. La pregunta es, ¿por qué en esta dirección? Fuerza de rozamiento. Se opone al desplazamiento, exacto. Nosotros ya habíamos calculado que toda esta masa, la masa M1, se mueve hacia allá. Esa es la aceleración. Por lo tanto, la fricción tiene que oponerse. Entonces, ahora, nosotros tenemos que recalcular todas las ecuaciones considerando la fuerza de fricción. Entonces, eso pasaba para la masa M1 y para la masa M2 tenemos también nuestro sistema de coordenadas, x2 y 2. De vuelta, tengo que dibujar todas las fuerzas. Entonces tenemos el, el peso 2, la normal 2, la tensión hacia arriba ahora, la fuerza de rozamiento, ¿en qué dirección va para la masa 2? O sea, yo tengo, esta era la tensión, esta era la normal 2, tensión 2, peso 2. Entonces, ahora la fricción 2
Ojo cuando decimos igual, ¿no? O sea, es el mismo sentido de la tensión. Iguales significa que son iguales en dirección y en módulo también. Entonces, tenemos la fricción acá, fuerza de rozamiento 2, y esta es la fuerza de rozamiento 1. Son diferentes en módulo. ¿Qué más? Nos faltan las componentes del peso. Al peso lo podemos descomponer en P. Bastante fea esta. Esto será P2Y y también tendremos P2X. Ok. Bueno, ya escribimos todas las fuerzas. Ahora ya queda clarito cómo vamos a armar los sistemas de ecuaciones. Entonces, para la masa 1, nosotros vamos ahora a usar la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración del sistema. Ahora, vamos a hacer así. A la izquierda para la masa 1, a la derecha para la masa 2. Separamos el pizarrón. Entonces, para la masa 1, ¿qué tenemos? En la dirección x1 tenemos tensión, la fricción y el peso. Entonces tenemos la tensión menos P1X menos la fuerza de rozamiento 1 igual a masa por aceleración. ¿Estamos de acuerdo ahí? Noten que la tensión la puse con signo positivo, mientras que el peso y la fricción están con signo negativo. Para no complicar tanto las cosas después, acá mismo voy a escribir que P1X era, como habíamos calculado antes, era M1 por G por el seno del ángulo. Entonces esto es M1 por G por el seno de alfa. Y la fuerza de fricción, ¿cuánto vale? ¿Sería el coeficiente de rozamiento por la normal? Menos mu por la normal 1, exactamente. Y esto igual a masa 1 por aceleración. Entonces ahora fíjense que el coeficiente de rozamiento nos relaciona lo que pasa en el eje X con lo que pasa en el eje Y. Y ahora sí tenemos que resolver todas las ecuaciones. No como antes que no hicimos nada con lo que pasaba en el eje perpendicular al plano. Entonces, tenemos esta ecuación y ahora vamos a plantear lo que pasa en la ecuación I1. En la ecuación I1 es, al igual que antes, tenemos que la normal menos P1i es igual a 0, por lo tanto la normal va a ser igual a P1i. Pero P1i es con la otra función trigonométrica, es con el coseno. Entonces es, esta normal 1, perdón, es M1 por G por el coseno del ángulo. Entonces, esta ecuación que tenemos acá nos permite calcular la normal, la cual la vamos a introducir acá arriba después. Esto que hicimos para la masa 1, ahora lo repetimos para la masa 2. Entonces, en la dirección x2, ¿qué tenemos? Tenemos P2x, positivo, porque apunta en la dirección del eje 2, del eje x2, menos la tensión, menos la fuerza de rozamiento 2, es igual a la masa 2 por aceleración. Yo quiero que tengan cuidado de que las fricciones son diferentes.
¿Por qué son diferentes las fricciones? Porque tienen diferente masa los bloques, digamos. Exactamente, los bloques tienen diferente masa, por lo tanto, eh, la reacción que hay entre el suelo y el bloque es diferente. Matemáticamente eso se ve con que las normales son diferentes. Entonces, esta ecuación, reemplazando P2X, a ver, P2X era M2 por G por el seno de beta. Acá está, acá a la derecha. Entonces, reemplazando eso, acá nos queda M2 por G por el seno de beta, menos la tensión, menos mu por la normal 2, es igual a la masa 2 por la aceleración. En algún problema extremadamente complicado podría pasar de que este coeficiente de rozamiento sea diferente para cada cara del plano. Por suerte, en este problema no lo es. Así que el coeficiente de rozamiento sí es el mismo en ambos casos. Bien, entonces ya tenemos la ecuación para el eje x2 y ahora tendremos que determinar el valor de la normal 2 de acuerdo a lo que pasa en el eje y2. Entonces, en este caso la normal 2 menos p2i tiene que ser 0, de vuelta porque no hay aceleración en esta dirección. Entonces, la normal 2 es igual a masa 2 por gravedad por el coseno del ángulo beta. Ok. Entonces ya tenemos las normales. Y lo que voy a hacer ahora es tomar esta ecuación y esta ecuación y las voy a escribir de vuelta acá, pero reemplazando la normal por el valor que hemos obtenido. ¿Se entiende? Pues el problema cada vez se va volviendo algebraicamente un poco más complejo. Y esto es debido a que ahora tenemos rozamiento. Pero no es inmanejable. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esta ecuación. Copio. Pego. Y ahora lo que voy a hacer es reescribirla, pero reemplazando el valor de la normal 1. Acá el valor de la normal 1 tomaba ese valor. Y entonces nos queda esta parte. Y para la otra ecuación, copio, pego, y reemplazo m2 por g por el seno de beta menos la tensión menos mu por, en vez de normal 2, escribo su valor, que es lo que habíamos obtenido acá arriba, es m2 por g por el coseno de beta, es igual a m2 por la aceleración. Entonces, yo ahora veo que tengo esta ecuación y esta ecuación, y que de ahí yo puedo despejar la aceleración. ¿Y cómo hago eso? Bueno, al igual que como hicimos antes, puedo sumar las ecuaciones para sacarme de encima las tensiones. Entonces, sumando las ecuaciones, yo voy a saltar directamente el resultado o voy a saltarme algunos pasos algebraicos. Ustedes después verifiquen que todo esto está bien calculado. Pero entonces, si yo me salto algunos pasos algebraicos porque me doy cuenta que esta tensión se va a cancelar con esta tensión cuando sume estos dos términos, entonces me queda que esto es menos m1 por g por el seno de alfa menos mu por m1 por g por el coseno de alfa más m2 por g por el seno de beta menos mu por m2 por g por el coseno de beta. Todo esto es igual a m1 más m2 por la aceleración. O sea, es una ecuación en dos renglones. Esto continúa abajo.
Y bueno, de ahí se despeja la aceleración. Pero para dejarlo un poco más lindo, uno de acá se puede dar cuenta que tenemos la gravedad en todos los términos y que hay términos que dependen solo de la masa 1 y otros términos que dependen solo de la masa 2. O también podríamos agruparlos dependiendo de los que están con el coeficiente de rozamiento. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces nos queda menos M1 por el seno de alfa por G más M2 por el seno de beta por G. Son estos dos términos. Menos mu por G. Entonces solo saco factor común de estos dos términos. Y acá me queda M1 por el coseno de alfa más M2 por el coseno de beta. Y esto es igual a masa 1 más masa 2 por aceleración. Bueno, esto es rapidito, hice las cuentas ahí. Y lo que uno puede sacar de acá es la aceleración, dividiendo todo por M1 más M2. Ya para no complicar más las cosas con el álgebra, lo voy a dejar así. Ustedes después les quedará por calcular la aceleración. ¿Qué es lo que yo quiero que vean? Quiero que vean que este resultado debería ser el mismo que obtuvimos para el problema anterior si el coeficiente de rozamiento es 0. Entonces, este término lo tenemos que encontrar también en la solución del problema anterior, ¿no? Entonces, si vamos a ver eso, fíjense que este es el término que habíamos encontrado, menos M1 por el seno de alfa, más M2 por el seno de beta por la gravedad. Eso es exactamente lo que encontramos ahí. O sea que se puede decir que esto es la solución sin rozamiento y esto es cómo se corrige la solución de la aceleración por el rozamiento. Entonces, como esto tiene un signo negativo y esto que está acá también es positivo, o sea, todo esto es positivo y esto es negativo, eso significa que el efecto de la fricción siempre le va a restar al valor de la aceleración. Y eso tiene sentido. Entonces, eso me da un poquito más de tranquilidad de que mi solución está correcta, ¿no? Del mismo modo, ustedes una vez que calculen la aceleración tendrán que calcular las tensiones. ¿Quieren hacer alguna pregunta de esto? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? ¿Se perdieron al último que fui más rápido? Se entendió. Ok. Entonces, abuelo de pájaro. ¿Qué fue lo que hicimos que es diferente del problema anterior? Ahora en los diagramas de cuerpo libre, nosotros planteamos la existencia de una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Entonces, al plantear eso, las ecuaciones ahora quedan modificadas, tienen términos extra, y esos términos extra se traducen en unos términos de fricción que le van a descontar a la aceleración. ¿Está?